Buenas tardes chicos, hoy vamos a ver el tema de lípidos, estructura y características, así como las diferentes clasificaciones. Esto es parte del capítulo 3 del libro de procesos biológicos, entonces si alguno tiene alguna duda puede ir a consultar el capítulo 3 del libro. La verdad es que está bastante completo y lo que vamos a hacer acá es un pequeño resumen del capítulo. Son los siguientes. 1. Diferenciar entre los diferentes tipos de lípidos en función de su estructura. Y 2. Relacionar los tipos de lípidos con la importancia biológica y los procesos que ocurren en el cuerpo. Principalmente enfocándonos en la membrana plasmática de las células. Bueno, los lípidos son un grupo grande y variado de moléculas biológicas, principalmente son no polares. Si ustedes se recuerdan, no polares hace referencia a que son grupos hidrofóbicos que repelen las moléculas de agua, se disuelven en disolventes apolares, por ejemplo el éter, el cloroformo y la acetona, y como les decía son hidrofóbicos. Esto porque tienen cargas positivas y negativas que repelen las moléculas de agua. Los lípidos son sustancias naturales que no se disuelven en agua y realizan un conjunto extraordinario de funciones en los seres vivos. Entre ellas, o entre las principales funciones, se encuentran reservas energéticas, componentes estructurales de la membrana de la célula, son hormonas, cumplen una función importante como antioxidantes, pigmentos y vitaminas. Respecto a la función energética, los lípidos pueden oxidar ácidos grasos. A este proceso se le llama beta oxidación y son importantes para el almacenamiento, y a este proceso se le llama lipogénesis. Respecto a los componentes estructurales de la célula, en la membrana plasmática se encuentran las lipoproteínas, que son importantes en la transmisión de estímulos nerviosos dentro y fuera de la célula, y son precursores de hormonas, por ejemplo esteroides, ácidos biliares y vitaminas. Son aislantes eléctricos como por ejemplo la mielina, y son aislantes térmicos y contra traumatismos como el tejido celular subcutáneo. También otra función importante es que regulan la temperatura corporal. Los lípidos pueden clasificarse en diferentes formas y pueden subdividirse de la siguiente manera: 1 en ácidos grasos, 2 en trigliceroles, 3 en ésteres de ceras, 4 fosfolípidos, que estos a su vez se dividen en fosfoglicerídeos y esfingomielinas, 5 esfingolípidos, que son moléculas diferentes a las esfingomielinas que contienen en el amino alcohol una molécula de esfingosina, y por último los isoprenoides, que son moléculas formadas por unidades repetidas de isopreno, un hidruro ramificado de 5 carbonos. Y a continuación vamos a ver cada una de estas clases. Los ácidos grasos y sus derivados son ácidos monocarboxílicos que contienen en general cadenas hidrocarbonadas de longitudes variables, principalmente entre 12 y 20 carbonos, y usualmente en números pares. Los ácidos grasos regularmente se enumeran a partir del extremo carboxílico, pero también se emplean letras griegas para designar ciertos átomos de carbono. Por ejemplo, acá sería el extremo carboxílico de este ácido graso, y a partir del primer carbono se empiezan a numerar en forma sucesiva cada uno de los carbonos que lo conforman. Entonces, por ejemplo, aquí sería el primer carbono, segundo carbono, tercer carbono y cuarto carbono. También los ácidos grasos son componentes importantes de otras moléculas, por ejemplo los
triacilgliceroles y moléculas unidas a la membrana. También es importante mencionar que la mayoría de los ácidos grasos poseen un número par de átomos que forman una cadena sin ramificaciones. Y como les mencionaba, la estructura prácticamente de un ácido graso es un grupo carboxilo unido a una cadena larga de carbonos sin ramificaciones, principalmente, como les dije, en números pares. Y aquí pueden representarse de diferentes formas. Por ejemplo, es una forma de representar los lípidos, y así se representan los lípidos en la membrana plasmática. Como les mencionaba, una característica importante de los lípidos es que tienen un carácter anfipático. Esto quiere decir que tienen una cabeza polar formada por el grupo carboxílico y un grupo hidrofóbico compuesta por la cadena carbonada. Y esto quiere decir que, una parte es afín al agua y otra repele el agua. Los ácidos grasos se pueden clasificar según el número de carbonos, por ejemplo, en cadena corta, mediana y larga, o la presencia de enlaces dobles o enlaces simples. Entonces, a eso se le denominan saturados e insaturados. Los ácidos grasos insaturados pueden tener dos configuraciones, que se les llama cis y trans, y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. También es importante mencionar que debido a esta característica estructural, los ácidos grasos insaturados no se colocan tan juntos como los ácidos grasos saturados. Se requiere menos energía para romper las fuerzas intermoleculares entre los ácidos grasos insaturados, por lo tanto poseen menos o menores puntos de fusión y a temperatura ambiente son líquidos. Como lo mencionamos anteriormente, los ácidos grasos se clasifican según el número de carbonos. Entonces, son ácidos grasos de cadena corta cuando aquellos poseen hasta 8 átomos de carbono, ácidos grasos de cadena mediana cuando poseen entre 10 y 14 carbonos, y ácidos grasos de cadena larga aquellos que poseen más de 16 carbonos. Bueno, como ya habíamos visto la estructura de los carbohidratos, prácticamente un carbohidrato se diferencia de un ácido graso debido a que tiene un grupo carboxilo en su extremo terminal. Y como les decía, estos pueden ser saturados o insaturados. Son insaturados cuando tienen presencia de dobles enlaces dentro de la molécula, y eso hace que tenga una estructura un poco curva y sean difíciles unirse o estar a la par uno con otros, como sí sucede en los ácidos grasos saturados. Entonces, como les mencioné, los ácidos grasos insaturados son comunes en la naturaleza. La presencia de un doble enlace hace que estos no se coloquen tan juntos uno con otro, y esto influye en las fuerzas intermoleculares, que sean menores y los enlaces puedan romperse con mayor facilidad. Esto afecta también el punto de fusión, el punto de ebullición y el estado de los lípidos, que principalmente a la presencia de dobles enlaces hace que estos sean líquidos. Y se dividen en dos tipos, en monoinsaturados y poliinsaturados. Los monoinsaturados quiere decir que tienen la presencia de un enlace doble de carbono, y los poliinsaturados que tienen más de dos enlaces dobles de carbono. Como dijimos anteriormente, los lípidos se clasifican respecto al número de carbonos de cadena corta, media y larga, y también dependiendo de la presencia de dobles enlaces dentro de la cadena larga de carbonos. Entonces, estos pueden ser ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados. ¿Qué es lo que quiere decir la abreviatura al lado derecho? Bueno, el primer número quiere decir la cantidad de carbonos que tiene la cadena del lípido. Después de los dos puntos, el número
que ven, por ejemplo 0 quiere decir la cantidad de dobles enlaces. En este caso, como es 0, no hay dobles enlaces. Lo que sí ocurre en los ácidos grasos insaturados. Entonces, por ejemplo, este ácido graso insaturado tiene 16 carbonos y tiene la presencia de un enlace doble, que a eso se le denomina, como lo vimos anteriormente, un ácido monoinsaturado, solo porque hay la presencia de un enlace doble de carbono. Y los números que están aquí arriba puede ser la letra C o la letra T. La letra C quiere decir que es cis y la letra T quiere decir que es trans. Y en la posición en donde se encuentra el número o el carbono, el número del carbono donde se encuentra el doble enlace. Veamos el caso del ácido linoleico. Por ejemplo, el ácido linoleico dice que tiene 18 carbonos y tiene dos enlaces dobles en el carbono 9 y en el carbono 12. Entonces veámoslo acá en el ejemplo. Ese sería el carbono 1, el carbono 2. Como aquí abajo tiene un 7, entonces multiplica 7 por 1, 7, más 1 que teníamos, 8. Y aquí ven que está en el carbono 9, el doble enlace, 9, 10, 11 y 12, y aquí se encuentra el segundo enlace doble. Entonces esos números que están en superíndice quiere decir la posición de los carbonos que tienen dobles enlaces. Y aquí lo pueden ver de mejor forma. Por ejemplo, el ácido laurático tiene 12 carbonos, el palmítico 16 carbonos, mirístico 14 carbonos, estiárico 18 carbonos, y los insaturados, como les decía, el primer número dice la cantidad de carbonos, el segundo número dice la cantidad de enlaces dobles y el tercer número en superíndice dice la posición o el número de carbono donde está el enlace doble. Entonces, por ejemplo, en el caso del ácido leico, pues el enlace doble se encuentra en el carbono 9, en el linoleico se encuentra en el carbono 9 y en el carbono 12, y así sucesivamente. Los ácidos grasos se pueden clasificar en ácidos grasos no esenciales y ácidos grasos esenciales. En el primer caso, los ácidos grasos no esenciales, existen algunos grupos, como por ejemplo los vegetales y las bacterias, que pueden sintetizar todos los ácidos grasos que requieren a partir de moléculas de acetil-CoA. Por ejemplo, los mamíferos obtienen la mayor parte de sus ácidos grasos de la dieta, aunque también pueden sintetizar ácidos grasos saturados y algunos monoinsaturados. Los mamíferos también pueden modificar algunos ácidos grasos mediante la adición de 2 unidades de carbono y la introducción de algunos enlaces. Los ácidos grasos que se pueden sintetizar se denominan ácidos grasos no esenciales. Y a los que necesitan obtenerse a través de la ingesta de alimentos se le denomina ácidos grasos esenciales, ya que no se pueden producir en nuestro organismo. Básicamente no se sintetizan por carecer de las enzimas necesarias, y entre ellos están el ácido linoleico y el ácido linoleico, por ejemplo. Entre las reacciones típicas de los ácidos grasos y sus derivados se encuentra la esterificación. La esterificación es el proceso por el cual se sintetiza un éster. Un éster es un compuesto derivado formalmente de la reacción de un alcohol con un ácido carboxílico. Entonces, por ejemplo, la reacción que se da entre este grupo carboxilo con este grupo alcohol, pues se le llama esterificación y produce un éster. Si ustedes se acuerdan, bueno, el grupo éster se encuentra acá en medio de dos grupos R, y a eso se le denomina esterificación. Y el producto, bueno, es un éster más una molécula de agua.
Otro proceso que se da en los ácidos grasos es la hidrogenación. La hidrogenación es un proceso químico mediante el cual los aceites se transforman en grasas sólidas mediante la adición de hidrógeno a altas temperaturas y presencia de un catalizador. Entonces prácticamente lo que está pasando aquí es que se están rompiendo los enlaces dobles de carbono debido a la adición de átomos de hidrógeno y pues se forman cadenas saturadas y eso quiere decir que son grasas sólidas a temperatura ambiente. También es importante mencionar que dependiendo de la composición de los triglicéridos se pueden denominar grasas o aceites. Las grasas son sólidas a temperatura ambiente, contienen una gran proporción de ácidos grasos saturados, al contrario de los aceites, que son líquidos a temperatura ambiente y debido a su contenido relativamente elevado de ácidos grasos insaturados. Otra característica importante de los triglicéridos es que no pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, por eso son hidrofóbicos. También es importante mencionar que en los vegetales los triglicéridos constituyen una reserva de energía importante para las frutas y para las semillas, debido a que estas moléculas contienen cantidades relativamente grandes de ácidos grasos insaturados, por ejemplo el ácido oleico y linoleico. A esto se le denomina aceites vegetales. Las semillas con aceites abundantes son el maní, el maíz, la palma y el lino. Los aguacates y las aceitunas son frutas con un contenido elevado de aceites y estos son beneficiosos para la salud. Entre las principales funciones de los triglicéridos se encuentra el almacenamiento de energía. Por ejemplo, los triglicéridos son la principal forma de almacenamiento y transporte de los ácidos grasos. Las moléculas de triglicéridos almacenan la energía de manera más eficaz que el glucógeno por varias razones. Uno, que almacenan una cantidad equivalente de energía alrededor de un octavo del volumen del glucógeno debido a que son moléculas hidrofóbicas y también que se almacenan en pequeñas gotas compactas dentro de las células. Recuerden que a estas células especializadas se le denominan adipocitos. La segunda razón es que las moléculas de triglicéridos son más reducidas y por lo tanto se oxidan. Cuando se oxidan pueden liberar más electrones por molécula que los carbohidratos. Entonces aquí hay un resumen de la importancia de los lípidos y sus principales características. Como les decía, permiten el almacenamiento de energía, es más eficaz que el glucógeno, se encuentran en gotas compactas dentro de la célula y se llaman adipocitos, almacenables en los adipocitos y en el tejido adiposo y guardan la misma energía en menor volumen en comparación con los carbohidratos y cuando estos se oxidan liberan más energía al degradarse. Entre los diferentes tipos de lípidos se encuentran las ceras. Las ceras son una mezcla compleja de lípidos apolares. Son ésteres formados por ácidos grasos de cadenas largas. Por ejemplo, entre las principales funciones están que protegen las hojas, los tallos, las frutas y la piel de los animales, y algunos ejemplos pueden ser la cera de abeja o la cera que se produce por el aceite de palma. El otro grupo de lípidos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Esto quiere decir que tienen dos dominios, uno hidrófobo y otro hidrofílico. Por ejemplo, el grupo hidrofílico en este caso está formado por una molécula de colina, otra de fosfato, unida a un ácido graso, que en este caso sería el glicerol unido a cadenas largas de ácidos grasos. El fosfato y la colina son la cabeza o grupo polar
y el glicerol con los ácidos grasos son la cabeza o grupo no polar. Y aquí podemos ver la estructura o las diferentes partes de una molécula de fosfolípido, donde hay moléculas de fosfato y colina, que se le conoce como la cadena polar, y la no polar compuesta por ácidos grasos. Vean acá la importancia del doble enlace en los ácidos grasos, que hace que tenga una estructura acá y que este esté un poco curvado. Entonces, por ejemplo, en esta molécula es un enlace cis. ¿Se acuerdan de los enlaces cis? Que los dos grupos R están al mismo lado del doble enlace, y eso hace que tenga una configuración estructural diferente. Entre las principales funciones de los fosfolípidos se encuentran que son el principal componente de las membranas plasmáticas de las células, y son agentes superficiales activos y agentes superficiales emulsificantes. Un agente superficial activo es una sustancia que disminuye la tensión superficial de un líquido de forma que se dispersa por una superficie. Por otra parte, un agente emulsificante son moléculas anfipáticas que forman una capa en la interfase de una solución. Bueno, acá también hay presencia de lisofosfolípidos. Los lisofosfolípidos solo se observa una cadena de ácido graso a comparación con los fosfolípidos, que tienen dos cadenas de ácidos grasos. Y aquí lo podemos ver de una mejor manera. Si eso fuera agua, las cabezas polares se disponen en dirección al agua, y las cabezas hidrofóbicas obviamente van a estar en la parte superior evitando el agua, y a eso se le llama una monocapa. Acá vemos el ejemplo de los ácidos grasos y la formación de micelas, donde las micelas, toda la parte hidrofóbica queda al interior y las cabezas polares quedan en la parte exterior, y a eso se le conoce el nombre como el nombre de micelas. Entonces, cuando los ácidos grasos están disueltos en agua, forman micelas, y así es la representación de la formación de micelas, donde, como les digo, las cabezas polares están hacia afuera y los grupos no polares hacia el interior. Acá pueden ver el detalle de fosfolípidos en una membrana celular, donde todos los fosfolípidos están acomodados, donde la región hidrofílica se encuentra a ambos lados de la membrana celular, y las regiones hidrofóbicas al centro de la membrana. Y esto lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo, que se llama comunicación de lípidos a través de la membrana, donde estos diferentes fosfolípidos tienen diferentes funciones en la transmisión de información dentro y fuera de la membrana celular, así como la transmisión de sustancias. Entonces, repasando un poco la química o la estructura general de un fosfolípido, son dos ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, que esta está unida a su vez a una molécula de fosfato y a un alcohol. Acá es importante mencionar que hay dos tipos de fosfolípidos, son los fosfoglicéridos y los esfingomielinas. Los fosfoglicéridos están compuestos, como les dije, de glicerol, ácidos grasos, fosfato, un grupo fosfato y un grupo alcohol, y se clasifican de acuerdo al alcohol que se esterifica con el grupo fosfato. Las esfingomielinas son componentes importantes, y bueno, entre sus componentes más importantes se encuentra la esfingosina,
que sustituye al glicerol. Entonces, los fosfoglicéridos están compuestos por un grupo alcohol, un grupo fosfato, una molécula de glicerol unido a dos ácidos grasos, uno de cadena simple y otro insaturado a través de enlaces dobles. Los esfingolípidos son lípidos complejos que principalmente se encuentran en los axones de las células nerviosas y está formada por una fosforilcolina y una ceramida o un grupo principalmente fosfetalolamina. Entonces vean el ejemplo aquí. Este está formado por una ceramida y una esfingosina. Entonces por eso se le llaman esfingolípidos. Las esfingomielinas se diferencian de los fosfoglicéridos en que contienen esfingosina en lugar de glicerol. Los esteroides se diferencian entre sí por la posición de los dobles enlaces y por diversos sustituyentes, por ejemplo el grupo hidroxilo, el grupo carbonilo y el grupo alquilo. La figura que vemos acá en esta lámina es el colesterol, y el colesterol es una molécula importante en los animales y es un ejemplo de un esteroide. Además, es un componente esencial en las membranas de las células animales. El colesterol es el precursor de la biosíntesis de todas las hormonas esteroideas, de la vitamina D y de las sales biliares. Entonces acá podemos ver diferentes compuestos o diferentes lípidos que forman parte de la membrana celular. Por ejemplo, los grupolipídidos son lípidos que no tienen un grupo fosfato. Hablamos de la esfingomielina, que tenían una molécula de esfingosina, el colesterol, que también forma parte importante de la membrana, y así sucesivamente. Entonces existen diferentes tipos de lípidos que forman la estructura de la membrana y esos tienen diferentes funciones. Por último, encontramos las lipoproteínas, que es cualquier proteína que está unida de forma covalente a grupos lipídicos. Entonces, estas proteínas son importantes en la membrana celular para la transmisión de información y, como les decía, pues están unidas a cualquier lípido. Y las lipoproteínas se clasifican ya sea en malas o buenas, dependiendo de la densidad. Por ejemplo, los kilometrones tienen una densidad de 1000 nanómetros. Las lipoproteínas de baja densidad tienen una densidad de 70 nanómetros y se les conocen como VLDL. Las lipoproteínas de densidad intermedia tienen una densidad de 40 nanómetros y se le conoce como IDL. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, se conocen como, o tienen, perdón, una densidad de 20 nanómetros, y están también las lipoproteínas que se consideran como buenas, o HDL. La lipoproteína son lipoproteínas de alta densidad y su densidad es equivalente a 10 nanómetros. Entonces, cuando ustedes van, por ejemplo, a hacerse un examen de sangre, lo que se mide, el colesterol bueno o malo, es dependiendo de la cantidad que tengan de lipoproteínas de baja densidad o lipoproteínas de alta densidad.